Hola, buen día. Este es el equipo 7 de la materia Anatomía Humana, en donde vamos a hacer una exposición sobre el tema que nos ha tocado sobre el PIA, es la anestesia en la odontología, y pues vamos a comenzar. Hola, mi nombre es Melanie Ruiz Sánchez. Yo les voy a dar una pequeña introducción acerca de lo que es la anestesia. Como ya todos sabemos, la anestesia es un método utilizado en la mayoría de los procesos quirúrgicos, si no es que en todos, con el fin de adormecer la zona, el área o en dado caso al paciente en general. Para todo esto, para evitar que sienta o que padezca algún dolor, a todo este tipo de medicamentos se les conoce como anestésicos y se pueden utilizar por medio de inyección, inhalación, loción tópica, aerosol o gotas. La anestesia en odontología puede ser utilizada en distintos tratamientos como obturaciones con amalgama, resinas o cirugías como extracciones, cirugías periodontales, etcétera, en la gingivitis, etcétera. Es de gran importancia siempre acudir con un experto en dado caso de que, pues no, pues con un anestesiólogo y ya, sería todo. Bueno, mi nombre es Lucía Adriana Ramírez León y yo voy a hablar sobre los tipos de anestesia. Tenemos lo que es la anestesia general, que es la anestesia que afecta a todo el cuerpo y nos lleva a un estado de inconsciencia donde nuestro cerebro anestesiado no presenta esta respuesta a los reflejos o también al dolor que llega a sentir. Entre los primeros anestésicos generales que se encontraron, o más bien que se descubrieron hace demasiados años, fueron el éter, el óxido nitroso y el cloroformo. Este tipo de anestesia se usa en procedimientos que conllevan mucho tiempo para realizarse o también que llevan una gran pérdida de sangre o que afectan la respiración. También del otro lado tenemos lo que es la anestesia local. Esta, pues como su nombre lo dice, funciona nada más para adormecer un área en específico y se usa para las siguientes cosas. Se usa para controlar el dolor durante el tratamiento odontológico, se usa para disminuir el sangrado durante la cirugía y para fines diagnósticos del dolor facial. Los anestésicos que se ocupan en la odontología son la lidocaína, la mepivacaína, la prilocaína y la articaína. Buen día, soy Alessandra Rodríguez y yo les voy a hablar sobre la historia de la odontología. Desde hace más de 200 años ya se andaba buscando una forma de que los tratamientos odontológicos fueran menos dolorosos o que simplemente fueran soportables para el paciente. Entonces, primero tenemos al doctor Horace Wells, que es el que está en la primera imagen a la derecha. Él implementó el gas de la risa o gas que ríe como anestésico. Él usó este gas primero en él fue su primer paciente, por así decirlo. Y 2 años después, el doctor William Morton, que es el que está en la última imagen del lado derecho, presentó el éter en un anfiteatro, con médicos y estudiantes de Harvard. El éter como inhibidor del dolor. Después, unos años después, tenemos al químico de Göttingen, Albert Niemann, que él descubrió que si inyectaba cocaína en la mucosa, anestesiaba toda el área como anestesia local. Como dato, la cocaína fue el único anestésico natural, ya que los demás son derivados sintéticos. Se usó un par de años, por así decirlo, pero pues desarrollaba en el paciente adicción y se tuvo que usar la procaína, que es un derivado de la cocaína. La procaína no genera adicción, así que fue el anestésico de excelencia por muchas épocas hasta que se descubrió que tenía acción retardada y un potencial alto alergénico. En 1860 fue cuando se introdujo la procaína a Europa. En 1844 fue cuando el doctor Kuller introdujo la introdujo en la oftalmología en Viena. También encontró que la cocaína inculcada en su fondo de saco conjuntival producía insensibilidad al tacto y al dolor. Esta noticia llevó a Estados Unidos, donde los doctores William Husted y Richard Hall pudieron hacer bloqueos nerviosos.
Estos dos doctores inyectaron cocaína en la mandíbula inferior de un paciente y pudieron extraer un diente sin dolor y sin ninguna queja por parte del paciente. Y por último, en 1905 fue cuando se patentó el hidrocloruro de procaína, más conocido comercialmente como la novocaína, por parte del químico alemán Alfred Einhorn. Ok, buen día. Mi nombre es María Fernanda Robles y ahora pasaremos a lo que son las consideraciones anatómicas. Para ubicarnos, primeramente tendremos la parte anterior de nuestro maxilar superior, donde tendremos la inserción de los incisivos y hacia arriba de estos encontraremos a la fosita nutriforme. Moviéndonos lateralmente hacia el exterior tendremos a la jiba canina y hacia arriba tenemos al agujero suborbitario, que de este salen los conductos suborbitarios, en donde encontraremos al nervio suborbitario, igualmente con el mismo nombre. Tomando la cara interior de nuestro maxilar, es observable una serie de agujeros que perforan al hueso, donde se insertarán los caninos e incisivos. Estos serán los conductos dentarios anteriores. ¿Podrías cambiarle la diapositiva? Ok, en una parte más posterior, de igual manera, estarán los agujeros dentarios posteriores. Aquí pasarán nervios dentarios posteriores y las arterias alveolares distintas a los gruesos malares, inervados todos por el nervio alveolar superior posterior. Naturalmente, los alveolos más anteriores son sencillos, simplemente es una fosa donde se inserta el diente, pero conforme avanzamos a la parte más posterior, observaremos que incluso tenemos fosas secundarias, ya que las raíces dentarias se extenderán a través de ellas. Ok, pasando a nuestra mandíbula, o también conocido como el maxilar inferior, identificaremos que tiene una forma de herradura. Y a sus dos lados tendrá dos sobresalientes ramas o crestas, donde en su parte de afuera y atrás encontraremos el agujero mentoniano, el cual da la salida a los nervios y vasos mentonianos. ¿Podrías cambiarle? Gracias. Pasando una porción mucosa en la parte de abajo de la lengua, o también más conocida como porción sublingual, observaremos que esta es lisa y limitada hacia arriba por esta misma, y hacia abajo por el músculo miloioideo. En este espacio encontraremos diversas estructuras como lo es la glándula sublingual, canales de excreción, vasos y nervios, canal de Wharton y la porción de la glándula submaxilar. Siguiente, por favor. Gracias. Al igual que en el maxilar superior, en la mandíbula tendremos los surcos dentarios sencillos en la parte más anterior, pero conforme avanzamos a la parte más posterior observaremos que estos surcos tienen cavidades secundarias, ya que en los molares más posteriores tendremos las raíces dentarias que ocuparán estas partes secundarias. Cada uno se separa por los tabiques dentarios. ¿Le das a la siguiente? Gracias. En la parte media de la cara interna de la mandíbula se encuentra el orificio superior del conducto interdentario, por el cual se conduce el nervio y los vasos dentarios inferiores. Previo a que el nervio pase en la parte más horizontal de la mandíbula, este se va a ramificar. La rama secundaria acompañará al tronco principal y este dará inervación a los dientes. Bien, bueno, pues yo les voy a hablar sobre el palatino. Mi nombre es Sabine y vamos a comenzar con algunas generalidades. Pues para empezar sabemos que este hueso tiene pares y está dividido en forma de L. Esto da lugar a una parte lámina vertical y otra que se llama lámina horizontal. Pues también tenemos, aquí tenemos una imagen donde se puede observar. Siguiente diapositiva, por favor, si le puedes cambiar. Tenemos en la parte de las láminas unas estructuras que se pueden identificar. Este es el borde inferior de la lámina vertical y el borde superior de la misma lámina vertical. Estos dos bordes, superior y anterior, es el que lo tenemos en esta estructura. Después también tenemos el borde externo de la lámina horizontal y todo como externo, pues también uno interno de la misma lámina horizontal. Pues tenemos el conducto palatino anterior. Bueno, ¿en dónde se encuentra ubicado? Pues sabemos que se ubica en el nivel
del borde interno por detrás de la espina nasal anterior. Ahí va a existir un surco. Este surco va a dar lugar a que se conecte el del otro maxilar y con esta unión se va a dar el espacio para que pase por aquí el conducto palatino anterior. Es muy importante saber que por este conducto van a pasar el nervio esfenopalatino interno y una rama de la arteria esfenopalatina. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos, así como todo tiene una parte anterior, pues debe de haber una posterior. En la parte del conducto palatino posterior tenemos el segundo borde posterior de la apófisis piramidal. ¿En donde se ubica se ubica por la parte baja, en donde se articula el borde anterior de la apófisis perigoides y también da lugar a un palatino posterior. Por ahí pasa este conducto. Por este lugar pasan el nervio palatino anterior y es todo lo que va a pasar por ahí. Tenemos vasos y nervios del velo del paladar, donde este paladar va a dar paso a que se reciban arterias que vienen de la palatina superior y también de una rama de la maxilar interna, de la palatina inferior, de la rama de la facial y de la faríngea. También tenemos, creo que una de la carótida externa, y todas estas van a emitir venas, pues que son bastantes, y que se van a unir junto con la de la amígdala y van a ir a dar a la base de la lengua. Todas estas juntas son las que van a ir a desembocar en las afluentes de la yugular interna. ¿Puedes cambiar la diapositiva, por favor? Muchas gracias. Tenemos los nervios también sensitivos del velo del paladar, que estos van a proceder de los 3 palatinos y de las ramas del esfenopalatino. Estos tienen motores que son suministrados por el palatino posterior y también hay una pequeña excepción del peristafilino interno, que va a recibir su ramo del parte del maxilar inferior. Todos los demás son los que van a estar inervados por la rama interna de la espinal. Y pues tenemos los linfáticos. También estos van a ir por su pared inferior y van a partir de los troncos que son linfáticos y vienen de los ganglios yugulares. Estos se van a encontrar en la parte del nivel del vientre posterior del digástrico. Tenemos la pared superior de la bóveda palatina. Esta va a recibir a las arterias que vienen de la palatina superior y también de la rama de la maxilar interna. Esta va a pasar por el conducto palatino superior y pues se va a dividir en un ramo anterior que se va a anastomar con el ramo de la esfenopalatina, que va a llegar junto con la bóveda, atravesando por el conducto palatino anterior. Entonces, de esta manera, el ramo posterior y las venas que la acompañan, pues son troncos arteriales que van a ir a dar al plexo coroideo. También tenemos los nervios de la pared superior. Todos estos son sensitivos y se van a derivar, vienen del papalatina anterior. Esta es la que penetra en la bóveda del conducto palatino posterior y pues del esfenopalatino interno, que va a pasar por un conducto palatino anterior, como lo habíamos mencionado un poquito atrás. Y pues esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Yo soy Sofía Rodríguez Ibarra y voy a hablar sobre el nervio trigémino. Bueno, pues el nervio trigémino, también conocido como V craneal, es llamado así por sus 3 divisiones, que son oftálmica, maxilar y ocular. Este representa un nervio voluminoso por parte de los pares craneales, que son los que tienen como objetivo constituir al sistema nervioso periférico encéfalo. Este nervio es un nervio mixto, es decir, que tiene tanto fibras motoras como fibras sensitivas, y para el estudio de este ofrece 2 raíces, una raíz interna y una raíz motora, que es muy delgada. Esta es la encargada de inervar los músculos masticadores, y la raíz sensitiva externa, que es muy gruesa. Esta raíz da inervación a lo sensitivo del cuero cabelludo, el ocular y los músculos de la cara. La función principal del nervio trigémino es la masticación, por lo tanto inervan a los músculos principales de la apertura y el cierre en la boca. ¿Le puedes cambiar la otra, por favor?
Gracias. Bueno, pues su origen está ubicado en la región anterior lateral de la protuberancia del pedúnculo cerebeloso medio y sus orígenes son distribuidos en las neuronas pseudonipolares. Este término hace referencia a cierta presencia de 3 divisiones, las cuales se denominan como oftálmica, el maxilar y la mandibular. Estas son ramas que emergen del ganglio de Gasser. También conlleva 2 componentes funcionales correspondientes a la ACG para la sensibilidad general representada en la percepción del dolor, la temperatura, el tacto, la presión, pues entre otras. Y el otro componente funcional es el tipo EVE y proporciona la inervación motora a los músculos de la masticación. ¿Le puedes cambiar, por favor? Gracias. Y pues el nervio oftálmico, como ya mencioné, tiene su origen en el ganglio de Gasser. Este nervio penetra en el seno cavernoso a la parte externa del mismo, junto con los nervios oculomotor troclear, y luego se dirige a la hendidura esfenoidal, donde da sus 3 ramos principales, que son el ramo nasal, el ramo frontal y el ramo lagrimal. Tenemos también el nervio maxilar. Nace de la convexidad, lo que es el ganglio de Gasser, y va donde el cráneo a través de lo que es el agujero redondo mayor. Sigue su camino y pasa por la parte superior de la fosa pterigomaxilar, justo por encima del ganglio esfenopalatino. Sigue por la, sigue por la órbita a través de la hendidura esfenomaxilar y continúa por el conducto suborbitario. Y por último, tenemos el nervio mandibular, que es un nervio mixto que resulta de la unión de la rama sensitiva procedente del ganglio de Gasser con la raíz motora procedente. Hola, mi nombre es Melissa y les voy a hablar un poco de cómo está compuesta la anestesia. La anestesia está compuesta por lidocaína, iprocaína, mipivacaína, prilocaína y articaína. La lidocaína es sensible y parece ser más selectiva para las fibras nerviosas. La capacidad de la anestesia es el doble que la procaína y hace mayor profundidad y amplía más el área y hace más fuerte el efecto. La procaína es un anestésico que está hidrolizado y se suspendió alrededor de 1970 debido a que tuvo reacciones tóxicas. ¿Le puedes cambiar, por favor? La mepivacaína, este es el anestésico más fuerte que la procaína y también tiene un efecto vasoconstrictor y tiene un efecto anestésico muy significativo. La prilocaína es una amina secundaria con las características de un excelente bloqueador. Se metaboliza en el hígado, pero también en los pulmones, y su eliminación es por vía renal. ¿Me puedes cambiar, por fin? La articaína es el último de todos los agentes anestésicos y es el único que tiene un anillo de tiofeno. Hay 2 más que son la bupivacaína y la otra es la etidocaína, que fueron descubiertos en 1971. Por su largo periodo de acción, solo deberán utilizarse una situación muy específicas que pudieran ser después de una cirugía para tener efecto anestésico en algunas horas. Pues hola, buenos días. Mi nombre es Narda Rosas y yo voy a darles el tema de los anestesios tópicos. Los anestesios tópicos son pues anestesios tópicos o locales, los cuales vienen siempre siendo en crema, pomada, aerosol, jalea, y pues la función de estos es bloquear o adormecer cualquier nervio de manera totalmente reversible, y pues esto da lugar a que se pierde la sensibilidad en el área. Y pues esta anestesia tópica sirve más que nada para reducir el dolor de la inyección, que por cierto más de 2/3 de los pacientes consideran incómodo el dolor de la inyección al ir al dentista, entonces lo consideran también como un productor de ansiedad o miedo. ¿Te puedes dar la siguiente diapo, porfa? Ok. El uso de agujas en estos procesos odontológicos suele presentar mucho miedo y ansiedad en los pacientes, sobre todo si son
pues en edades más pequeñas, pero pues con esto los anestesios tópicos se puede lograr disasociar las ideas de que la anestesia va de la mano del dolor y pues así se puede reducir la incomodidad que tiene esta. La siguiente diapo, por fin. Ok, los anestesios tópicos no contienen los vasoconstrictores, entonces son inherentes a los vasodilatadores y pues su absorción vascular de alguna forma viene siendo más rápida y las concentraciones de esta pueden ser bastante rápidas, entonces pues se administran mediante una aplicación directa. Y pues se aplican sobre la mucosa, su duración es aproximadamente unos 30 minutos y por vía tópica suele ser superior la que se administra mediante la infiltración. Los anestesios tópicos anestesian 2 o 3 milímetros más externos de las mucosas y pues este tejido es bastante sensible. En condiciones ideales, los anestesios tópicos deben permanecer en contacto con el tejido durante unos aproximadamente 2 minutos para que lleve el efecto. Hola, mi nombre es Daniel Sánchez. Continuaremos con el tema de instrumental. Bueno, para aplicar correctamente la anestesia del paciente es importante contar con el equipo necesario, lo que vienen siendo jeringas, agujas, cartuchos, anestésico tópico, aplicadores de algodón, pinzas hemostáticas y antiséptico. ¿Puedes continuar la siguiente diapositiva, por favor? Ok, en el caso de las jeringas, las hay de plástico desechable y de metal, pero de estas dos, las que más se utilizan son las de puntas de metal por su facilidad de manejo y por su seguridad. Que esto es un factor muy importante porque aseguramos que se ajusta correctamente a la mano del operador, del anestesiólogo. Sus partes son anillo para el pulgar, que en este caso también puede ser una barra, un soporte para los dedos, barril para la jeringa, vástago con arpón y un adaptador para la aguja. Aquí también es importante destacar el cuidado que se le debe tener a la jeringa para que no queden residuos de fluidos. Y así también es importante la esterilización después de su uso. Bueno, las partes de la aguja son el bisel, que viene siendo, por así decirlo, la punta de la aguja, que presenta una angulación, lo que facilita la penetración para aplicar el anestésico. También se compone de un eje, que es la longitud de la aguja, abarca desde el bisel hasta la parte final de penetración. También de un conector, aquí es donde se ajusta la aguja. El adaptador de la aguja, que es la parte terminal del conector. Y la última pieza de penetración. Aquí esto es importante ya que, como mencioné anteriormente, las agujas de calibre alto son las que tienen una mayor precisión, pero las de calibre bajo son más propensas a que puedan romperse. El siguiente material son los cartuchos de anestesia. Pueden ser de vidrio o de plástico, aunque los de vidrio presentan mejores propiedades. Esto se compone de un tubo que está formado por cartuchos de polipropileno, que es el material plástico más utilizado, y de vidrio incoloro tipo 1, de borosilicato, que es un vidrio con óxidos de boro y de silicio. También se compone de un émbolo, que es hecho de silicón, y el que esté hecho de silicón facilita que pueda desplazarse en el cartucho. Se compone también de una cubierta de aluminio, se adhiere en la parte superior del cartucho. Y finalmente el diafragma, que está hecho de látex, ahí es donde se inserta la aguja para obtener la solución de anestésico. Lo siguiente es el anestésico tópico. Como vimos anteriormente, puede ser una forma de crema o de aerosol, lo que previene el dolor al insertar la aguja. ¿Puedes cambiar de diapositiva, por favor? Ok, por último tenemos los aplicadores de algodón o gasas, que con esto se aplica el anestésico tópico y el antiséptico. Las pinzas hemostáticas, en caso de que se rompa la aguja, utilizamos las pinzas para retirarla en caso de que esté visible. Y el antiséptico, esto se utiliza para limpiar el área de inserción de la aguja, lo que previene también infecciones.
Mi nombre es Alejandra Sánchez y hoy les voy a presentar sobre las técnicas de anestesia, especialmente en el maxilar. Lo primero que debemos hacer es, se prepara la jeringa. Como se hace, se debe limpiar con una solución que sea de preferencia sin alcohol. Después se va a insertar en el cartucho de la jeringa y la aguja se va a insertar suavemente en el tapón de la silicona para no crear demasiada presión porque esta se puede romper el cartucho. Luego la aguja se va a abrir y se va a enroscar en la punta de la jeringa y esta debe encajar bien. El anestésico tópico, como dijeron anteriormente, lo que debemos hacer es secar alrededor del tejido con una gasa para quitar todos los restos orgánicos. Después se aplica el desinfectante en el área y se aplica el anestésico local y este se va a dejar actuar durante 2 o 3 minutos. Después ya se va a retirar la anestesia tópica. El bisel de la aguja siempre debe ir hacia el lado del hueso para no rasgar el periósteo. La técnica anestésica de los nervios dentarios anteriores. Esta, como ventajas, podemos destacar que es una técnica fácil, pero a veces dolorosa. Lo importante es utilizar una aguja puntiaguda y no debemos hacer mucha presión a la hora de utilizarla. Y la desventaja de este es que no es adecuada para unas superficies muy grandes. El procedimiento de este es que primero se va a visualizar el área anestesiar con la ayuda de un espejo bucal. Después se va a proceder a desinfectarla con un antiséptico no irritable. Se seca con una gasa, se aplica el anestésico tópico para dejarlo actuar, igual se retira y ya vamos a empezar a comenzar a aplicar el anestésico. Se va a insertar con el bisel dirigido al hueso, se hace con lentitud. La aguja se va a introducir aproximadamente 1.5 centímetros. Esto ya va a depender sobre el tamaño de las raíces de los dientes del paciente que se va a anestesiar. Cuando ya esté a una gran profundidad, ya se debe de aspirar para que no salga sangre. Si sale sangre, se va a retirar la aguja, se va a retirar el cartucho, se desecha y se va a colocar uno nuevo y ya se va a repetir todo lo anterior. Se va a esperar de 5 a 8 minutos para ya después adormecer la zona, para ya estar listos para el procedimiento. La técnica anestésica del plexo dentario de los nervios dentarios. Este es una técnica indicada cuando se requiere anestesiar la zona de los premolares. La diferencia de la técnica anterior es que esta ya no se va a introducir la aguja tan paralela al eje mayor de los dientes o de la zona que se va a anestesiar, porque el labio superior lo va a impedir. La aguja se debe de inclinar ligeramente hacia el área donde se va a anestesiar y se debe de realizar el mismo procedimiento de la infiltración como la técnica pasada. La técnica anestésica para los nervios dentarios posteriores. Esta técnica se requiere para los molares y para realizar procedimientos dentales o quirúrgicos. La única diferencia igual de las técnicas anteriores es que esta se va a inclinar aún más, ya que en la zona pues se encuentran los molares y pues no se puede colocar de forma paralela la anestesia. La técnica anestesia regional de los nervios dentarios posteriores. Esta se debe de formar un ángulo de 90 grados, como estamos viendo, y con el eje mayor del primer molar superior o del molar presente en la boca, y las caras oclusales de los molares del lado que se va a anestesiar. La aguja se va a colocar en la bisectriz del ángulo por la zona vestibular, como podemos ver. El bisel de la aguja es hacia el hueso y con una profundidad aproximadamente de 2 o 3 centímetros. Y esta técnica se va a obtener anestesiar la tercera, segunda y primer molar, la mucosa y el hueso vestibular. Pero si se va a hacer de una manera muy correcta, esta puede llegar a anestesiar la zona palatina del tercer y segundo molar. La ventaja de esta técnica es que es una técnica fácil, no es traumática, tampoco es dolorosa y se utiliza mucho menos volumen anestésico. La técnica anestésica para el nervio infraorbitario. Esta técnica, debemos recordar que el nervio infraorbitario es una rama del maxilar superior. Entonces, en esta técnica, cuando se va a tratar de esta es cuando se tratan de más de 2 o 3 dientes anteriores. Esta nos va a ser útil en áreas pequeñas de trabajo ni en áreas de infección con espacios aponeuróticos amplios.
Una ventaja es que se utiliza menos volumen anestésico y una desventaja es que para algunos pacientes pues esto puede llegar a ser algo dolorosa o algo traumática. La técnica intraoral, esta se recomienda usar la aguja calibre 30 y el área de inserción de la aguja es el fondo del saco, a la altura del primer premolar superior del lado que se vaya a anestesiar. Se localiza el agujero infraorbitario, se funciona el fondo del círculo vestibular y se dirige a la aguja paralela al eje longitudinal del segundo premolar, llevando la jeringa sin tocar el hueso. Eso es importante. Se descarga el cartucho lentamente ya que se puede llegar a romper y el anestésico debe de penetrar el agujero y se debe presionar suavemente la piel para lograr eso. La técnica anestésica para el nervio nasopalatino, el nervio nasopalatino inerva la parte anterior del paladar hasta la altura del canino. Entonces la anestesia se va a preparar igual, se va a preparar el sitio a anestesiar como la técnica que había dicho en el principio. Se va a insertar al nivel de la papila incisiva y se va a introducir la aguja aproximadamente 1 o 2 milímetros. En esta se va a colocar muy poca anestesia ya que en la zona del paladar se absorbe muy rápido el anestésico. Y en el nervio palatino anterior, pues es lo mismo, la técnica se va a preparar igual, se introduce la aguja igual 1, 2 o 3 milímetros y eso es importante, se debe de evitar tocar el hueso, se aspira para que no salga sangre y se inyecta lentamente. La técnica de anestesia palatina posterior. Esta se va a anestesiar el nervio palatino anterior, se va a preparar el sitio, se va a introducir la aguja y entre el tejido y el hueso. Y para que el anestésico local fluya entre el hueso y la mucosa, y esto va a significar que hay menos presión sobre los tejidos y por lo tanto menos dolor. Y eso es todo de mi parte. Mi nombre es César Alejandro Rivas. Continuaré con las técnicas de anestesia en la mandíbula. Primero, las técnicas intraorales, técnica directa. Para alcanzar el nervio dentario inferior es importante llegar con la aguja. Para lograr esta técnica con éxito, se deben considerar las siguientes estructuras anatómicas. El borde anterior del músculo macetero, el borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula, la línea oblicua externa, la línea oblicua interna y el triángulo retromolar. Con el dedo índice se palpa el borde anterior del músculo macetero. Posteriormente, el dedo se dirige hacia el triángulo retromolar. Se busca con el dedo índice el punto más profundo, que se encuentra aproximadamente un centímetro por arriba de las caras oclusales de las molares inferiores. En este punto el dedo se detiene, está apoyado sobre la línea oblicua externa y el borde de la uña sobre la línea interna. La aguja se lleva a la boca y hay que hacer que coincida con el punto medio de la uña del dedo índice. La jeringa se dirige de nivel con los premolares del lado contrario que se quiere anestesiar. Se introduce la aguja con el bisel hacia arriba y hacia el hueso con 2 centímetros y comienza a infiltrar lentamente la anestesia. Lo recomendado es que sean 60 segundos por cartucho. Después tenemos la técnica indirecta. Esta es muy parecida a la anterior. Se palpan las estructuras anatómicas antes mencionadas. Se introduce la aguja en la misma dirección, con la diferencia de que roza ligeramente el hueso. Luego se retira poco a poco la aguja y se realiza un movimiento lento y suave para que la jeringa quede paralela a las caras oclusales de los molares de la zona que se quiere anestesiar. Por otra parte, tenemos si quieres, puedes cambiar la diapositiva, por favor. Por otra parte, tenemos la anestesia del nervio dentario inferior con boca cerrada. Esta técnica es de mucha utilidad cuando el paciente por alguna razón no puede abrir la boca. La técnica es dirigir la aguja paralela a las caras vestibulares de los molares superiores del lado a anestesiar y la altura a nivel de la tuberosidad del maxilar.
El bisel de la aguja debe dirigirse hacia el hueso y se introduce la aguja aproximadamente 25 milímetros. Una vez colocada la aguja en la zona, el anestésico se succiona lentamente y se absorbe, como en las técnicas anteriores. Luego, si gustas cambiar la diapositiva, por favor. Luego tenemos la técnica de anestesia del nervio lingual. En este se introduce la aguja en el espacio de la rama ascendente y el pterigoideo interno a lo largo de la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, por debajo de la mucosa bucal, y se introducen 2/3 de la aguja. Después tenemos la anestesia del nervio bucal. En esta se debe insertar la aguja para anestesiar el nervio bucal al nivel de la raíz distal del último molar, colocando la aguja paralela a las caras oculares del lado que se va a anestesiar. Se inyectan en la zona con el bisel de la aguja hacia el hueso y se introduce aproximadamente de 1 a 3 milímetros. Aquí se depositará el anestésico lentamente. Si puedes cambiar la diapositiva, por favor. Por otro lado, tenemos la técnica de anestesia del nervio mentoniano. La vía intraoral, en este se separa el labio de la región de los premolares inferiores del lado al que se quiera anestesiar. Se introduce la aguja al fondo del surco vestibular distal respecto al segundo premolar y a unos 10 milímetros hacia afuera del lado bucal de la mandíbula. Se mantiene la jeringa en un ángulo de 45 grados de dicho plano de la mandíbula, incluyendo hacia los ápices de la raíz del segundo premolar. Casi para concluir, y si gustas cambiar la diapositiva, tenemos la técnica de anestesia del nervio incisivo. En esta inerva los dientes incisivos inferiores, mucosa y periosto por vestibular. Se debe colocar el bisel de la aguja en una dirección al hueso. La aguja se introduce aproximadamente de 3 a 5 milímetros. Una vez introducida, se aspira y se infiltra lentamente el anestésico. Es recomendable que sea a 60 segundos por cartucho. Puedes cambiar la diapositiva, por favor. Y para finalizar, tenemos la técnica de anestesia sublingual. Esta técnica es muy útil en caso de realizar un bloqueo localizado o si se tiene que trabajar por la región lingual. Consiste en la anestesia por infiltración en el área del piso de la boca. Es necesario cuidar la profundidad de la aguja, ya que en esta área se encuentra la glándula sublingual. Como dato, el fracaso en la anestesia en porcentaje se estima en un alrededor del 10% en casos de bloqueo del nervio alveolar inferior y del 7% en la anestesia en la odontología en general. Eso sería todo de mi parte. Ok, buen día nuevamente, Robles. Para concluir con esta presentación, ahora hablaremos de los riesgos y las complicaciones. La anestesia revolucionó la odontología para la comodidad tanto del doctor como para el paciente. A pesar de esto, aún existen hoy en día complicaciones que pueden presentarse, y las clasificamos en 3, que son la toxicidad, las alergias y la psicogénesis. Las reacciones tóxicas llegan a presentarse escasamente de un 2,5 hasta un 11%. Pero para poder presentarse una reacción tóxica tendría que sobrepasarse en cantidades considerables la dosis aplicada. A causa de se presentan pocos casos. El riesgo siempre será proporcional a la dosis aplicada al organismo y con esto también depende el fármaco, la zona de aplicación y la técnica utilizada. ¿Le das a la siguiente, por favor? Gracias. Otro factor a considerar es la manipulación de nuestro sistema nervioso, ya que bajo efectos de la anestesia presenta estimulaciones y depresiones que pueden llegar a provocar un paro respiratorio. La sintomatología clínica por intoxicación puede manifestarse de manera instantánea a la gestión o luego de un tiempo corto de manera retardada. Se inicia con desorientación, palabras incoherentes, zumbidos en los oídos, cefalia, náuseas, vómitos y tremolación muscular, entre otras cosas. Esto dependerá mucho del paciente y sus reacciones hacia el fármaco. ¿Le puedes cambiar? Gracias. Después de presentarse, la respiración puede ser insuficiente e ineficaz, y el paciente se vuelve cianótico. En esta etapa, que dura unos 2 minutos, puede concluir con el deceso del paciente por asfixia o depresión cardiovascular. Durante la etapa de depresión, el sistema nervioso llega a tener una relajación muscular acompañado de otros factores como la tensión arterial baja, taquicardia, pulso blando, respiración débil, irregular y algunas veces bloqueadas.
Este descontrol y falta de acción de los músculos responsables da como resultado un paro respiratorio. Siguiente. Eso es todo de mi parte. Mi nombre es Frida Rivera y pues para finalizar el tema, nuestro equipo pudo concluir de manera satisfactoria con un artículo muy interesante y este fue sobre la anestesia. Sin duda es un tema que debemos tener claro y en mente ya que lo necesitamos a lo largo de esta profesión. Se hicieron una serie de preguntas que generalmente nos realizamos al momento de trabajar con la anestesia. Una de ellas puede ser los distintos tipos que se manejan, la manera en la que se aplica, los riesgos y complicaciones que podría suceder si se da una dosis mayor de anestesia. Todas estas dudas se aclararon y podemos decir que fue un tema muy bien desarrollado y fue de nuestro agrado. En la siguiente diapositiva podemos ver las citas bibliográficas que se utilizaron en este tema y pues ya sería toda nuestra parte.